Saludos a todos, bienvenidos al canal. Bueno, vamos a continuar con la parte de diseño de planos eléctricos. Como dije en videos anteriores y lo reitero, para poder nosotros diseñar necesitamos saber interpretar y saber cómo funcionan los circuitos. Para ello vamos a continuar con esta sección de este PDF muy instructivo de cómo realizar el análisis de los circuitos básicos y obviamente los circuitos generales. De los circuitos básicos, como su nombre lo indica, partiremos para ya poder a futuro poder diseñar ya circuitos un poco más avanzados. ¿Ya? ¿Qué nos dice este PDF? Que dice que en este capítulo realizaremos el análisis y la comprensión de los circuitos, reconociendo cada uno de los contactos, su función correspondiente y la secuencia operativa de los mismos. Es decir, obviamente utilizando una metodología y una lógica de razonamiento, ¿sí? Es decir, deben ser por algo son circuitos lógicos, de aquí parten para la programación del PLC. Continuamos, que dice que los circuitos básicos que analizaremos son los arranques directos de un motor, el inversor de marcha de un motor trifásico. Estos son circuitos muy utilizados en la industria, ¿ya? Por ejemplo, aquí podemos ver un circuito trifásico de un motor y como ya podemos ver cómo va dibujado. En el video anterior veíamos cómo iba la nomenclatura, en este caso nos indica que es un circuito trifásico que funciona a 50 Hz con un voltaje de 380 voltios. Podemos ver que tenemos L1, L2, L3, las líneas de alimentación, las protecciones F1, F. Veamos en el video anterior cómo era la nomenclatura. En este caso F indica protección, K significa que es un contactor, un elemento de mando, sería el K1B, este sería nuestro contactor. Y aquí hay otra protección, esta sería la protección, la de aquí, F1B contra cortocircuitos, y F2F sería contra protección contra sobrecorrientes. Sabemos que nuestro motor debe trabajar siempre a corriente nominal. En caso de que tenga algún problema, ya sea por sobrecarga, debe realizarse la desconexión del motor. En este caso detecta esta elevación de la corriente, detecta este relé térmico, que dice que el circuito ese era el de fuerza, el que estábamos hablando, y aquí vamos a ver el circuito de control, ¿sí? El circuito de comando que le llaman, pero esto se lo conoce comúnmente como el circuito de control. El mando de contactores se realiza por medio de impulsos breves de tensión. Entonces aquí tenemos tres cuestiones básicas de lo que se refieren al circuito de control. Una, que es la circuitos por impulso. Como su nombre le indica, pulsaría, por ejemplo, se tiene un contactor solo por pulsos. O sea, yo presiono un botón, se activa el contactor, se mantiene pulsado y eso sería por impulsos breves. Esta de aquí es un circuito por señal permanente, eso quiere decir que aquí ya se emplean memorias, ¿sí? Contactos auxiliares para la memoria, etc. Y circuitos con más de un comando, es decir, ya los circuitos para controlar, ya sea motores, electroválvulas, cualquier elemento de potencia, dependiendo de varios lugares. Puede ser desde una sala de control, aparte, desde remotamente, localmente. Aquí ya es donde también ya viene ya hablando un poco en términos un poco más avanzados en la parte ya de programación de PLCs, ya lo que son las periferia descentralizada, es decir, no solo el PLC va a estar en la parte, digamos, de comando, en un circuito, digamos, en un cuarto de control principal, sino la periferia, el PLC ya va a estar en campo, es decir, en tableros que están en campo cerca de las máquinas. Obviamente esto facilita y obviamente van a estar interconectados mediante comunicación, ¿ya? ¿Qué tenemos? Y vamos a empezar, bueno, a explicar un poquito lo que es el circuito por impulso, ¿ya? Aquí prácticamente vemos un circuito sencillo, pero así vamos a empezar a diseñar, ¿no? Tenemos nuestra L1, tenemos nuestro neutro. Claramente se nos indica L1 y neutro, que ya quiere decir que es a corriente alterna, ¿no? No dice, por ejemplo, más o menos, entonces yo sabría que mi circuito de control es A continua, ¿ya? ¿Qué dice? A las bobinas de los contactores se les aplica la tensión existente entre fase y neutro. Esto ya puede ser, aquí nos indica que es a 220. Esta es la forma más común de alimentar los mandos y debe hacerse así siempre que sea posible, ¿ya? Esto, por ejemplo, si yo quiero que algún circuito encienda directamente sin necesidad de algún control. Pero esta sería la parte más básica, ¿no? Porque ya vamos a ver cómo va a funcionar ya un poco, por ejemplo, ya añadiéndole un pulsador, etc. Continuando con un poquito la teoría, en la mayoría de los casos la fase y el conductor neutro pueden ser tomados de las líneas que alimentan al circuito principal directamente a través de un transformador. Claro, es decir, yo por ejemplo si tengo un voltaje ya, podría decirse de
un voltaje de alimentación, digamos a 440. Para control yo podría utilizar un transformador para bajarle a 220 o a 110. O en su defecto podría utilizar una fuente de voltaje, un rectificador para que me baje a 24 voltios, que obviamente es más seguro que utilizar, por ejemplo, aún estos voltajes que son un poco altos, o sea 110 o 220. Para aplicaciones especiales del circuito de mando puede ser alimentado por una fuente de energía independiente, como le decía, una fuente podría ser una fuente de voltaje DC. ¿Y qué dice? En el circuito de la figura, al cerrarse el circuito de la bobina K1M, permanecerá siempre energizada y solamente se quitará la energía si actúa el fusible F3F, ¿sí? Es decir, este puede abrirse por algún cortocircuito en la parte de acá, entonces podría desconectarse la de acá. Ahora, vámonos un poco para la parte de acá, la parte número 2. Bueno, ¿qué dice? Si le agregamos un pulsador S1Q, la bobina solamente se energiza mientras esté presionado el pulsador. Caso contrario, se abre el circuito, ¿ya? Aquí ya tiene dos sistemas, podría decirse, de control, ¿no? Una, como decíamos, puede abrirse este fusible, se desconectaría el circuito, u otra, ya mediante un pulsador. Entonces yo a mi antojo puedo pulsarlo, se activa la bobina, quitar el accionamiento y se desactivaría. Ahora, ¿qué nos dice la memoria? A partir de este se empiezan ya, por ejemplo, a realizar varios circuitos de control. ¿Qué dice la memoria? Dice, para mantener o detener la bobina energizada, colocamos un contacto auxiliar NO en el contactor KM1. Es decir, tengo mi fusible, tengo mi pulsador y tengo mi bobina, pero ¿qué es lo que yo le he añadido? Que es la diferencia del de acá. Yo le he añadido aquí un contacto auxiliar, que es este contacto de aquí, por eso tiene la misma nomenclatura, ¿verdad? K1M, K1M, es decir, cuando se energice por primera instancia, va a circular la corriente desde L1 hasta neutro y va a energizar mi bobina K1M, ¿ya? Pero una vez que deje de energizar la corriente, este contacto se va a enclavar, entonces la corriente ahora ya se va a volver por acá y se va a quedar retenido hasta que yo abra este circuito de acá. ¿Por qué? Porque si pulso nuevamente no pasa nada, quedaría energizado. Debe desconectarse quitando la alimentación del circuito de control. Para poder detener un motor se debe colocar un pulsador de parada. Dice NC que a lo primero abre el circuito y cae la bobina junto con contacto auxiliar. De esta forma el motor se puede detener en forma voluntaria en caso de falla o a través del contacto térmico F2F o del fusible F3F. Imagino que debe estar este dibujo acá. Exacto. Bueno, podríamos ver que aquí hay un error, ¿no? Aquí debería estar un contacto, ¿sí? ¿Para qué? Para que abra el circuito, ¿no? Entonces, ahí yo podría decir, quitaría la memoria, desconectaría esta parte de la bobina, entonces este contacto se desenergiza, y este contacto se desenergizaría, entonces ahí sí se desactivaría la bobina. ¿Qué dice? Circuito por señal permanente. El circuito se representa un contacto permanente o el interruptor S1Q. Dependiendo de su posición conectada o desconectada, arranca o se detiene el motor. Aquí igual podemos verificar que tiene nuestro fusible, tiene una protección térmica ya el contactor, el sistema de control, y tiene aquí no un pulsador, sino un selector. ¿Qué es un selector? ¿De qué difiere un pulsador? Un pulsador, obviamente, físicamente tiene un resorte que al momento de que se aprieta, se deja de apretar, vuelve a su posición inicial. Pero un selector únicamente gira y se queda enclavado, por eso se llama selector con enclavamiento mecánico, podría decirse, ¿sí? Veremos que difiere aquí por esta parte de acá, tiene una leve diferencia con el pulsador, ¿ya? Entonces, al momento de que el selector se le activa, por ejemplo, se le pone en posición conectado, se queda ahí, mecánicamente se queda ahí, entonces la bobina se quedaría enclavada. Entonces, si yo vuelvo a la posición inicial, o sea, desconecto el selector, la bobina se va a desconectar. Entonces, y aquí ya viene la parte ya, por ejemplo, ya del diseño, ¿no? Como dice, el interruptor también puede ser reemplazado por un presostato, termostato, fin de carrera, controlador de nivel, etcétera, según cuál sea la automatización requerida, ¿sí? Es verdad. Entonces, digamos que, por ejemplo, yo tengo el control de una bomba, que esto sea un sensor de nivel, que cuando baje el nivel se active el sensor, o sea,
si no hubiera estos sensores, ¿qué debería estar una persona, ¿no es cierto? Viendo físicamente si el tanque está sin agua. Entonces si se ve no hay agua, entonces pulsa, espera que suba el nivel y deja de apretar y otra vez ve si es que baja el agua. Entonces eso no es para nada práctico, ¿verdad? Entonces para ello se han inventado ya sensores que pueden detectar ciertas magnitudes, ¿no? En este caso nivel, por ejemplo, aquí vemos este es el símbolo de un flotador, ¿ya? Entonces se coloca ahí en la parte, en el agua, básicamente se constituye de una boya y dentro tiene un contacto, ya sea por un contacto tipo electromecánico o tipo, que en caso de que ya se mueve el nivel, es decir, cambia la posición, cambia el ángulo, empieza y se activa este contacto. Y básicamente me activa el circuito de comando, que es decir, este contactor, y me activaría la bomba. Entonces ahí ya quedaría automatizado, ¿no? Entonces ya no hay necesidad de que una persona esté viendo físicamente, sino con el simple poner sensores, simple hecho de poner sensor, ya está automatizado. Eso sería una automatización básica, pero al final ya está funcionando en automático, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Hay circuitos de más de un comando, como decíamos. Podemos colocar, ¿no?, los paros. Dice comando local, ahí es donde ahí iba diciendo lo que le decía. Este circuito como comando local y comando a distancia. Entonces yo puedo poner, ¿no?, que mis paros, por ejemplo un paro que esté, digamos, en un cuarto 1, este Q1 que esté en otro lado en el 2, este en el 3. Entonces, ¿qué indica esta compuerta de acá? Que los paros están en serie, entonces indica que como están normalmente cerrados y en serie, indica que cualquiera de ellos puede desactivar el circuito, ¿sí? Este también podría ponerse aquí otro contacto en paralelo, otro contacto en paralelo, ¿sí? Entonces aquí indica como vuelta aquí están en paralelo y son NO, indica que cualquiera de ellos puede activar y aquí cualquiera de ellos puede desactivar. Es decir, uno puede estar en la máquina, otro puede estar en otro lado, otro puede estar en otra. Esto es muy importante en caso de seguridad. Por ejemplo, digamos que una persona está en el punto A y la máquina está en el punto B. Digamos que aquí tiene el mando, ¿no?, de arranque y tiene el mando de paro, ¿ya? Pero aquí también tiene el mando de arranque y el mando de paro. Y aquí tiene, digamos, un paro de emergencia. Pero digamos que esta persona de aquí está lejos, no se ve. Entonces aquí está la máquina. Pero digamos que alguna persona por accidente o porque desconoce que ahí está mantenimiento, acciona el botón de arranque. Si aquí no, y aquí digamos que una persona está haciendo mantenimiento por algún motivo, se olvidó etiquetar, no, yo que sé, cualquier cosa, o sea, todo puede pasar en la industria. Entonces, ¿qué pasa? Si aquí no hay ningún circuito de paro a distancia, podría decirse, ya, entonces esta máquina funcionaría y podría ocasionar un accidente a la persona aquí en el punto B. Para ello, ¿qué pasa? ¿Qué puede hacer? Aquí viene la persona, sabe que este circuito, esta máquina funciona con este paro de emergencia. Entonces, ¿qué hace la persona B? Lo que hace es desactiva, ¿no es cierto? Pulsa el paro de emergencia, se pone en on. Entonces, ¿qué pasa? Desactiva eléctricamente el control de nuestro motor, ¿ya? Entonces aquí por alguna persona por A o B viene y pulsa el de arranque, no va a poder encender. ¿Por qué? Porque digamos este circuito está abierto. Entonces nunca va a poder encender, ¿ya? Entonces se puede evitar ciertos accidentes. Entonces por ello es que cuando hay máquinas en remoto debe haber de ley, debe haber por obligatoriedad, inclusive hasta por norma, debe haber circuitos de control remotos que desactiven igualmente todo el circuito eléctrico en la parte ya donde está la lógica de control, que desactiven todo prácticamente, ¿sí? Eso es muy importante igual por seguridad. ¿Qué más dice? Que los contactos pueden ser pulsadores o para el caso de un automatismo, contacto de relés de protección, caso de parada solamente, o contactos de controladores de nivel, presostato, fines de carrera, símbolos infrarrojos, sensor de proximidad, etc. Entonces, como decía, no solo son contactos de pulsadores, sino como dice, puede ser contactos auxiliares de un guardamotor, de un relé térmico, inclusive de un variador de frecuencia. O sea, esos contactos son utilizados para control, solo que para representarlos al inicio, cuando se está empezando a aprender, es bueno que se asocia a contactos de pulsadores o selectores, pero esos pueden ser, como dice, reemplazados, ¿no?, por un controlador de nivel, de presostatos, finales de carrera, sensores ya electrónicos, infrarrojos, de proximidad, etc. ¿Sí? ¿Qué más?
Vemos aquí una pequeña actividad que haga que un contacto neón, digamos que haga un arranque paro, marcha. Pero bueno, eso lo pueden hacer, van a tener el PDF para que lo puedan practicar. Continuamos para no hacer este video tan largo, ya vamos como 15 minutos creo. Wow. Inversor de marcha de un motor trifásico. Esto es muy básico, esto es muy usado en la industria, por eso es utilizado el gran motor trifásico, porque por su por su arranque que es súper limpio, o sea, puede decirse, no necesita tanta cosa en la parte de control de fuerza, también de control y de fuerza para arrancar. ¿Sí? El arranque es muy rápido. Ya claro, obviamente si es un arranque directo y un motor es grande, obviamente va a consumir bastante corriente, pero por decirse, para términos eléctricos, de instalación y todo, el arranque de un motor trifásico es súper fácil, así como el cambio de giro, ¿sí? Hay aplicaciones que de ley necesitan por obligatoriedad cambiar de giro a algún motor. Entonces se puede cambiar en los motores de continua, inclusive en los monofásicos, todo. Pero para cambiarlos es un poco más complicado, ¿ya? Porque debe cambiarse inclusive de campo cierto bobinado, el de arranque, etcétera. Entonces, pero por ejemplo en los trifásicos basta con cambiar una fase y el motor eléctrico se cambia de giro. ¿Cómo sucede esto? Por ejemplo, aquí tenemos nuestra alimentación trifásica, tenemos nuestro fusible. Ya, obviemos esto por un instante. Digamos que yo solo quiero arrancar con este contactor K1B. Entonces, ¿qué es lo que hace para que gire un lado, digamos? Vamos a girar en este lado, en este color. Debería conectarse K1B directo, o sea, L1 va a U, L2 va a B y L3 va a W. Pero, ¿qué pasa cuando se cambia de giro? Para cambiar el giro, ¿yo qué necesito hacer? Intercambiar una fase. Fácil, ¿verdad? Entonces, vemos que ahí utilizamos este de acá. ¿Cuál es la regla general? La regla general es que nunca los dos contactores se deben activar al mismo tiempo, porque se va a producir obviamente un cortocircuito. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Para que cambie de giro debo cambiar una fase. Digamos que esta fase iba para acá, ¿verdad? Cuando iba a un arranque directo. Pero ahora esta fase ya se viene por acá y viene para acá y viene para acá. Es decir, L1 ahora alimenta a W, ¿ya? Esta de acá se queda igual, ¿sí? Vemos que este está igual. Viene por acá, viene por acá, viene por acá. Y L2 alimenta B. Esta es la que queda igual. Pero W también cambió, ¿verdad? W ahora viene, L3, perdón, ahora viene para acá, viene por acá y viene para acá. Ahora viene a U. Entonces, ¿yo qué he hecho? He intercambiado dos fases, la del medio ha quedado igual. Y ahí el motor va a cambiar de giro. Así de fácil. Eso podemos hacer igual en una simulación. Cada simu, ponen en los comentarios si desean que le hagamos la simulación. Súper fácil, ¿ya? Y como le decía, estos contactores nunca deben entrar a funcionar a la par, es decir, simultáneamente. Siempre deben funcionar uno u otro, no los dos. ¿Eso cómo se realiza? Obviamente se realiza por control y también por esta parte de este simbolito que indica. Este símbolo me indica que tiene un enclavamiento mecánico. Es decir, que yo, digamos que desconozco, no sé, no voy y activo los dos contactores con mis manos directamente. Activo porque hay un mecanismo para activar los contactores manualmente. O sea, puedo ir con un destornillador y activarle la bobina manualmente, perdón, los contactos manualmente. Entonces, ¿qué hace este claveamiento mecánico? Mecánicamente hace que los contactos, si se activan al mismo tiempo, digamos, si se activa uno, solo se deja activar uno al mismo tiempo, solo uno. ¿Sí? Hace lo mismo que el enclavamiento eléctrico, ¿sí? Que ya se va a ver con los contactos auxiliares. Pero lo que hace es que mecánicamente, si yo aprieto un contactor, el otro contactor no va a poderse apretar. Y viceversa, el otro contactor, si yo lo aprieto, el primer contactor tampoco se va a poder apretar. Es decir, los dos nunca manualmente yo voy a poder apretarlos. ¿Por qué? Porque obviamente, como indiqué, voy a causar un cortocircuito. Entonces esto significa símbolo de enclavamiento mecánico, ¿ya? Entonces aquí vemos cómo va, por ejemplo, el motor L1, L2, y aquí va este contactor y aquí va este otro contactor, pero tienen este enclavamiento mecánico para que no se actúen simultáneamente los dos.
Aunque la bobina se activen las dos al mismo tiempo, mecánicamente el sistema no va a dejar que se activen. Es una seguridad súper buena. Pero ¿cómo funciona el circuito de control, el de comando? ¿Qué me dice, por ejemplo? Aquí tengo dos opciones, ¿no? Tengo con pulsadores y con selectores, con un selector. Depende de la aplicación que se desee, pero bueno, tenemos aquí la protección al motor, tenemos el paro, tenemos lo que son bueno, este es un paro, por decirse, general. Y aquí tenemos un paro intermedio para el uno y para el otro giro. Y aquí que podemos ver eléctricamente que cómo podemos hacer que también no funcione. Entonces, ¿qué dice? Aquí tengo K1B y aquí tengo K2B. K2B iría al circuito de K1B y K1B va al circuito de K2B. Es decir, que cuando este se active, aquí el circuito eléctricamente se abre y la bobina por ningún motivo eléctricamente se va a abrir. Aquí tenemos las memorias, ¿no? Las memorias, lo que nos interesaba era que este contacto viene para acá y este contacto viene para acá. Aquí, para no hacernos tanto lío con las memorias, se utiliza el selector, pero aquí se utiliza un selector de 3 posiciones. Podemos ver que dice R, 0 y left, perdón, o L. Entonces sería right, derecha, ¿no es cierto? 0, apagado, left, izquierda. Entonces, ¿qué indica? Que básicamente este contactor nunca se va a poder activar a estos dos al mismo tiempo por esta parte de acá. ¿Por qué? Porque el selector mecánicamente, ya está diseñado para funcionar en una posición o en otra posición. Nunca en dos posiciones a la vez. Entonces aquí tenemos el circuito de comando. Lo mismo, ¿no? Básicamente prácticamente lo que estábamos viendo era lo mismo. Aquí tenemos el circuito de fuerza, aquí tenemos el circuito de control. Como decía, tenemos aquí sí hay un paro independiente. Tenemos un arranque y paro independientes, un paro general. Tenemos nuestras memorias, ¿sí? Resumiendo, de acuerdo a lo visto, existen dos tipos de contactos claramente identificados que cumplen importante función en los circuitos eléctricos. Este caso es ya para los circuitos de control y también para programación de PLCs en ladder, ¿no? Prácticamente casi se sigue la misma lógica. Entonces es lo que se debe saber, que el contacto NC cumple la función de evitar que dos o más bobinas se conecten simultáneamente, lo que se llamaba el contacto, el enclavamiento eléctrico o la protección eléctrica que tendría, que dice que también los interruptores y pulsadores de mando se enclavan mutuamente de la misma manera, es decir, a través de sus contactos de NC. De esta forma es posible conmutar de una posición a otra sin necesidad de accionar el pulsador de parada. Este enclavamiento impide también que las órdenes de conexión puedan ser dadas simultáneamente a varios contactores. Ahora, este sería el contacto de enclavamiento y ahora viene el contacto de retención. Ahora, que es claramente este era el NC y aquí viene el NO. O NA, normalmente abierto, normally open, normalmente abierto. El contacto normalmente abierto, cuya función es retener una o más bobinas cuando el circuito se energiza por pulsadores o habilitan parte de un circuito. Aquí no, K1B, yo quiero que quede memorizado, entonces yo coloco en paralelo al pulsador y arranque mi contacto K1B, ¿sí? El contacto. Entonces ahí quedaría memorizado. Y eso sería. Continuaríamos después con un poquito de los arranques de motores. Veremos lo que es la parte de arranques de... Por ejemplo, aquí vemos una gama de motores, ¿no es cierto? 2, 3, 4 motores conectados en paralelo. Pero aquí están solo el circuito de fuerza, ¿no? Entonces aquí están los contactores. Entonces aquí están las protecciones. Entonces estos se representan obviamente por bobinas y contactos y vendrían a ser acá, ¿sí? Pero eso continuaríamos en el próximo video para no hacerle tan largo. Bueno, por favor no duden en suscribirse a nuestro canal. Estamos como Teslamatic, síganos en Facebook, en Instagram y obviamente en los comentarios dejaré el link para descarga directa de este PDF que es súper pero súper didáctico. Somos Teslamatic Ingeniería y nos vemos en la próxima.